problemas desde el IA que nos superpusieron los horarios que nosotros habíamos dado con materias del mismo año, el mismo cuatrimestre. Así que, viendo los horarios, una de las posibilidades que teníamos con Alejo es pasar las 4 horas al viernes como figuraba en alguna de las carreras. No sé no sé qué horarios tienen los que piensan venir a este módulo y si podrán venir los viernes las 4 horas o cómo es que les queda cómodo. Porque hay alumnos que directamente no les queda bien ninguno de los módulos que existe. A mí me Por queda muy ejemplo, los de electrónica, los viernes no tenemos nada. Los que estamos cursando segundo año de electrónica, los viernes solamente tenemos métodos, que es la teoría que da, creo que es Sofía, ¿o no? Claro, o sea que después de la teoría podrían venir las 4 horas, haríamos 2 horas, un recreo y 2 horas de métodos. Electrónica podría, creo que civil también. No sé el resto de los que piensan venir a este módulo. Hola, ¿Sería profe. solo los viernes? Sería solo los viernes, y bueno, el resto de la semana tendríamos una hora de consulta yo y una hora de consulta Alejo. ¿Y los miércoles Pero quedan en el mismo horario? los miércoles no vendríamos, pasaríamos, Ah, ok. tanto la clase del miércoles la pasaríamos al viernes. Esto es porque hay alumnos, creo que son de civil específicamente, que no pueden, o sea, que todos los otros días tienen otras materias y se les cruzan. Y el viernes es el día que a ellos les figuraba métodos, todo seguido. Está bien. Si les queda bien a todos ese horario, podemos... Profe, perdón. Sí. O sea, usted dice 2 consultas, las 2 clases, digamos, el viernes serían 4 horas. Claro, empezaríamos a ahora lo vemos bien con Alejo, pero empezaríamos a las 4 o 5 y terminaríamos a las 8 o 9. Así era el horario presencial en realidad. Cuando veníamos presencial, antes de la pandemia, teníamos un horario así los viernes. para química, que yo justo saqué eso No te escucho, está medio Mecánica bajito. tiene mecánica aplicada a las 4. Profe, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. En nosotros, bueno, los de ingeniería química tenemos, o sea, los horarios que nos aparece de práctica son de 4 a 19 horas. De 4 a 19 horas, ¿qué día? Los viernes. Faltaría una hora porque son 4 horas a la semana, pero bueno. ¿Y quién me dijo alguien recién de electrónica? O sea, Ana Luz, vos podrías venir el viernes, me decís. Sí, los Ustedes- viernes o los miércoles, no hay drama. Sí. Profe, por ahí si se puede, estaría para mí mejor que la práctica sean 2 días, porque por ahí salen dudas en la semana y Vamos, o sea, igual tenemos clases de consultas en la semana todos los profesores a la que cualquiera de ustedes puede ir. O sea, además de las clases, hay horarios de consulta. ¿Sí? Y el problema de poner 2 días las clases es que, por eso el planteo de poner un solo día, a mí no me gustaba tener un solo día todo seguido, pero el planteo es que hay algunas carreras que los otros 4 días de la semana tienen ocupados. Solamente les queda espacio el viernes, entonces como los otros módulos son todos de 2 días, esos chicos no podrían ir a ningún módulo completo, tendrían que faltar sí o sí alguna clase si nosotros no ponemos la clase completa el viernes. Por eso, si a todos les queda bien, por más que no sea lo ideal tener todo junto el viernes, lo hacemos así para que esos chicos puedan tener toda la clase. Justamente hay algunos que me escribieron y que no están hoy acá porque hoy están cursando otra materia. Y después, durante la semana, hay clase de consulta, de cada profesor tiene una hora de consulta durante la semana que ustedes pueden ir, y si ustedes me escriben por acá alguna consulta, yo cuando tengo tiempo la veo y respondo. Profe, Sí. disculpe, ¿en qué horario quedaría entonces la clase completa el viernes? El viernes Porque, quedaría probablemente o de 17 a 21 o de 16 a 20. Eso lo tenemos que hablar bien con Alejo. O sea, tenemos que ver si a todos aceptan ese horario o sería uno de esos dos. O empezaríamos a las 16 o a las 17. Por ahí si empezamos a las 16 se pega mucho con la teoría y van a tener un viernes muy, no sé, muy largo de métodos. Y no pongan los profes acá en el chat y votamos, como hicimos en el módulo anterior a este. Claro, es que yo no puse acá para una votación por el tema de que hay un solo horario propuesto y la pregunta es si todos podrían venir a ese horario.
O sea, yo, bueno, le pongo ahí y ustedes ponen manito arriba, manito abajo de última. Dale, profe, buenísimo. Profe, esto sería para el tercer módulo de la práctica, ¿no? ¿O no? Los otros módulos quedan... Cada módulo está organizando los horarios con las personas que quieren venir a su módulo, sí. Ah, En realidad bien. nosotros siempre, ¿qué hacemos? Cuando empieza el cuatrimestre, ponemos los módulos en la PEDCO y son los horarios que tenemos, pero este año no sabemos por qué se empezaron a cruzar horarios de materias. Nosotros, como somos una materia muy numerosa, tenemos cierta prioridad en BDLIA y mandamos los horarios hace un montón, cuáles eran nuestros horarios. Y por alguna razón hay materias del mismo cuatrimestre que quedaron en el mismo horario que el nuestro. Así que estamos tratando de que cada módulo organice sus horarios con los alumnos que van a ir a ese módulo para que todos puedan ir, ¿no? Bien, bien. Teoría, profe, de los viernes termina a las 4 de la tarde, ¿puede ser? La teoría termina a las 4 de la tarde, sí. Ahí puse en el chat, viernes de 17 a 21 pueden y pongan dedito arriba y dedito abajo. Siempre tengan en cuenta también que los 3 módulos van a dar el mismo contenido. O sea, ustedes si algún horario no les queda mal, o si por ahí no les gusta, o les gusta más como lo da otro profesor, o cualquier cosa, pueden cambiarse a otro módulo, ¿sí? No tomamos asistencia y no estamos limitando la gente al módulo que haya elegido. ¿Se entiende? O sea, ustedes pueden venir a este módulo el viernes y si después les queda incómodo se van a otro módulo y hacen como les parezca. A otras veces se limitaba a ver quién iba a cada módulo, pero ahora ya no. Entonces, profe, no varía mucho en el horario que pongamos de acuerdo si podemos elegir el módulo. Sí, varía en el sentido, por ejemplo, yo eso lo digo porque las 4 personas que están votando ahora que no, frente a los otros 24, pueden de última elegir otro módulo, pero hay personas que, por ejemplo, Sí, no lo pueden había venir hecho. el otro día de la semana. Entonces, la única forma, ahora si me ponían, no sé, 30 que no y solamente 2 de esas personas me ponían sí, que podían y entonces no lo cambiábamos. ¿Entendés? Estoy tratando de ver lo que le quede cómodo a la mayoría. Pero bueno, parece que sí que pueden el viernes. Las personas que votaron que no, si quieren proponer alguna otra alternativa, eso, lo que les digo, les veo complicado porque hay alumnos de ciertas carreras que directamente no tienen otro día para venir. Entonces algún módulo va a tener que estar disponible el viernes. Y como los otros módulos parece que no pueden los profesores, por eso era que yo decía con Alejo, bueno, tratar de poner nuestro horario los viernes. Bueno, listo. Entonces quedamos para el viernes a las 5. Ahora entonces, bueno, ustedes van a tener el viernes recién la primera clase de teoría, pero yo les voy a comentar un poco qué es métodos computacionales, que es lo que vemos en esta materia, y va a empezar Alejo a dar algunos conceptos de programación. ¿Alguien sabe programación de antes? ¿Han visto programación? ¿Conoce algún lenguaje? Y nada de HTML. HTML, sí, bueno, más que programación es un lenguaje descriptivo, HTML. Pero sí, Yo creo que lo más cercano a programación que he visto es en la técnica por ahí cuando programábamos Arduino o después también PLC. Bueno, eso es programación, sí. Programar Arduino y PLC también, pero es diferente, pero también es programación. Yo JavaScript nomás, profe. JavaScript, está bien. Para la web. Sí. Bueno, acá vamos a ver programación orientada a la ingeniería utilizando un software de cálculo numérico. Un software de cálculo numérico es un software que tiene ya soporte para resolver cierto tipo de operaciones matemáticas que involucran, por ejemplo, matrices y vectores. Y con ese software de cálculo numérico vamos a poder aproximar solución de diferentes problemas matemáticos de ingeniería de forma aproximada. Básicamente toda la materia se basa en los problemas que uno, o sea, todo lo que ustedes estuvieron estudiando en análisis y en álgebra,
tiene sus aplicaciones en la ingeniería, pero muchas veces la información no es suficiente como para resolverlo de forma analítica, o el problema es demasiado complicado como para poder resolverlo de forma analítica, o no tiene una solución explícita. Entonces, en esos casos se utilizan aproximaciones y diferentes métodos con los cuales uno puede ir acercándose progresivamente o en una iteración a una solución aproximada y conocer de cierta manera con qué certeza, con qué error esa aproximación está aproximando al valor real que daría una solución analítica, ¿sí? Eso es básicamente la materia, como de agarrar un problema matemático y resolverlo de una forma aproximada. Pero no solo eso, sino que además de aproximada tiene que ser una forma sistemática. Es decir, una forma que ustedes puedan transformar en un algoritmo, codificar y que en lugar de resolverlo ustedes, lo resuelva la computadora, ¿sí? Por eso es que vamos a enseñar conceptos básicos de programación y durante la materia ustedes los diferentes métodos que vayan aprendiendo los van a ir también programando para poder resolver problemas con esos programas que vayan armando. Y vamos a usar un software de cálculo numérico en lugar de un software de un lenguaje de propósitos generales para que sea mucho más fácil la resolución de problemas con matrices, con vectores que generalmente no vienen nativos en los lenguajes de programación, ¿sí? El software que vamos a usar es Scilab. Yo les voy a ir compartiendo. Ustedes, si pueden, lo van bajando mientras va dando la clase, mientras va explicando un poco Esteban. Pantallas. Tengo dos pantallas. Es Esteban, dije Alejo, perdón. Esteban es mi compañero de trabajo. Pueden ir a scilab.org. No sé, ¿alguno ha escuchado hablar de MATLAB antes? Scilab es un poco más raro, pero MATLAB es más conocido. Sí, en los libros. Bueno, MATLAB es un software de cálculo numérico muy importante, muy conocido, y Scilab es un software similar, libre y gratuito, ¿sí? No tiene las mismas capacidades que MATLAB, pero para todo lo que van a necesitar en la carrera es muy probable que les sea suficiente. Y tiene la ventaja, bueno, de ser libre y gratuito. Ustedes pueden venir a la página de scilab.org, van a descargas y acá bajan la última versión, si tienen Windows o tienen Linux, la bajan de acá y la instalan como cualquier otro programa, ¿sí? Si quieren lo pueden ir instalando y ahora Alejo les va a mostrar conceptos básicos de programación y bueno, y cómo hacemos las cosas en Scilab, vamos a ir viendo. ¿Estás, Alejo? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Hola, se hola. escucha bien. Bien, perfecto. Había el chat. Yo te escucho un poquito bajito, Alejo. A ver, déjame ver. Si escuchan bajo, los que escuchan bajo, fíjense que pueden hacer clic secundario en la persona que está hablando y tienen ahí un volumen que ustedes pueden aumentar por arriba del 100% para escucharlo más alto a esa persona en particular. Algo que me olvidé de preguntar, ¿les queda cómodo Discord o prefieren que nos mudemos a alguna otra plataforma? Las plataformas disponibles son Big Blue Button, que tenemos en la Pedco, y si no, Jitsi o alguna de otra. También podemos pedir que nos habiliten un Zoom, pero no es lo ideal. Discord lo que tiene de bueno para esta materia es que podemos escribir código formateado. O sea, yo les puedo pasar código en el texto y queda con formato. Y ahí les voy a pasar un ejemplo. Por mí, Discord, y si nos excedemos capaz que después nos podemos meter a las transmisiones, puede ser mí. Ven, ese código que yo pasé ahí, eso nosotros en Discord lo podemos escribir, en las otras plataformas no. Entonces para Scilab nos es muy útil. Para cuando estamos en una materia que damos programación, es muy útil. Así que bueno, ahora sí, perdone, Alejo, podés seguir. ¿Ahí me toman bien? Yo ahí te escucho mejor. Bien, perfecto. Se escucha re bien.
Bueno, yo soy Alejo, ayudante de la tía. Pablo, yo voy a estar ayudante con él. Pues, y bueno, tuvieron un teórico esta semana. Bueno, hoy, bueno, con Pablo, con los básicos de programación. Tal vez van a haber una definición de algunos términos van a ser súper básicos. Pero bueno, la idea es empezar. Alejo, de esa manera. se escucha Sí. un poquito cortado. No sé si estarás lejos del micrófono o si tendrás habilitada la opción de mutearte cuando no hay sonido o algo. A ver, ahí me fijo. Si vas a voz y video en la configuración, Sí, estoy buscando eso. Recién estuve tocando algo ahí, pero fíjate que hay una opción de control automático de ganancia, reducción de ruido, cancelación de eco. Probá deshabilitarlas esas. ahí las busco. También voy a bajar un poco el ancho de banda para que sea más rápido. A ver. ¿Cómo me escucho? A ver ahora. ¿Ahí me escucha mejor? Parece que sí. Mejor ahí. Bueno, a ver, me habías dicho que había dos opciones que tenía que sacar. Pero con eso creo que quedó bien. No sé los demás si lo escuchan. Sí, ahora se escucha mejor y no se escucha cortado. Sí, profe, te escuchamos bien. Ok. Bueno, después de última pruebo con lo otro, con Evo Cancellation y demás. Bueno, les comentaba un poquito cómo iba a ser la clase. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos que seguramente le van a resultar súper básicos, pero bueno, la idea es empezar de esta manera como para después, a medida que vayamos avanzando en la materia, manejar bien bueno, lo que es el SILAB. ¿Bien? Voy a compartirles la pantalla. Díganme por favor si la pueden ver bien. Cualquier cosa que quieran aportar o que tengan duda o lo que sea, me avisan y tratamos de dilucidarlo entre todos. ¿Lo pueden ver bien ahí todos? Sí. Sí, profe. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, la idea es ver algunos conceptos y después, bueno, vamos a abrir SILAB, vamos a ver algunas operaciones súper básicas que seguramente la mayoría lo sabe hacer. Y bueno, como les comentaba, la idea es después ir complejizando todo, ¿no? A medida que vayamos avanzando en la cátedra. Bueno, normalmente, bueno, todos los problemas que vamos a abarcar en la materia, así mismo como, bueno, podemos hablar de situaciones, digamos, cotidianas o problemas cotidianos. Digamos, todos tienen un estado inicial y un estado final. Digamos, normalmente, bueno, tenemos un estado inicial en el cual podemos decir, por ejemplo, por un problema matemático son las condiciones o los datos de entrada, por así decirlo, y bueno, tenemos que obtener un resultado que sería como, de alguna manera podríamos decir como, sí, bueno, los datos de salida, etcétera. Bien. Nos vamos a enfocar obviamente en las acciones, un conjunto de acciones ordenadas. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Vamos a repasar un término que seguramente lo deben tener también bastante visto y los va a perseguir por el resto de la carrera. Pero bueno, podemos decir que todos los problemas, como dice acá, pueden tratarse como una diferencia entre un estado inicial o actual y un estado final deseado. ¿Bien? Para pasar de un estado a otro debemos realizar un conjunto de determinadas acciones. ¿Bien? Para eso, bueno, en este caso vamos a ver un término conocido para ustedes que es algoritmos, que como les decía anteriormente, acá cuando decimos acciones, algoritmo es una secuencia ordenada de acciones. Como cuando decimos finita, la idea es que esto llegue a un fin y que no sea, digamos, un looping infinito, ¿no? Que en este caso, bueno, nos va a permitir hallar la solución de un problema, el estado final de un problema, ¿bien? Como decíamos al principio. ¿Cuál es la idea? Bueno, de todos los problemas que vamos a ver,
tenemos que lograr, digamos, que sea lo suficientemente general, nos referimos a que sea lo más genérico posible, si se quiere decir, que abarque la mayor cantidad de situaciones, ¿bien? Cuando presentemos un problema, la idea es crear, digamos, un código que nos permita abarcar la mayor cantidad de problemas, digamos, que no se tengan que generar o hacer muchos cambios y que podamos generalizarlo de la mejor forma. También eso nos va a llevar a un mejor entendimiento del problema, ¿no? Bueno, la idea del algoritmo en este caso sería el código, que sea fácil de comprender. ¿A qué nos referimos con que sea fácil de comprender? Es que nos ayude a eventualmente encontrar fácilmente errores o hacer cambios también, ¿no? Entonces es importante, y bueno, cuando vayamos escribiendo toda la codificación de un problema y demás, ser ordenados, ser prolijos. Vamos a ahorrar mucho tiempo después, sobre todo cuando tengamos por ahí problemas por ahí o codificaciones que sean largas, ¿no? A la hora de buscar errores nos va a ayudar mucho, entonces bueno, nos va a ayudar a ahorrar tiempo también, ¿no? Bueno, necesitamos que cada acción sea terminada, digamos que cada paso o cada acción que le demos en este caso, bueno, a nuestra computadora mediante el programa es que nada esté librado al azar, digamos, ¿no? Que no haya situaciones que no estén cubiertas, digamos, que no suceda, digamos, algún imprevisto que esté fuera de lo que nosotros queremos lograr. Bien. Y bueno, obviamente siempre tiene que ser un número finito de pasos. Nosotros cuando programemos van a ver que bueno, vamos a tener una serie de pasos que va a ser finito, ¿sí? O sea, no va a estar, digamos, eternamente haciendo cálculos en la computadora. Bueno. Cuando hablamos de problemas, bueno, vamos a ver, bueno, en este caso términos comunes, que ya seguramente, como les decía al principio, ya los conocen. Bien. Instrucción sería, bueno, como dice acá, una orden o acción clara y precisa. Bien. Una de las tantas instrucciones que van a ver en el programa o en los problemas que veamos. Bien. Bueno, variable es un lugar de la memoria donde se almacena un dato que puede ir cambiando. Bien. Obviamente que esa variable va a tener un nombre que hace referencia a qué tipo de dato vamos a guardar, digamos, ¿no? Sobre todo para tener, bueno, mejor entendimiento también del problema, como hablamos al principio. Después, bueno, el programa en sí, como les decía también al principio, es la codificación del algoritmo, digamos, el lenguaje de programación. Y bueno, el lenguaje de programación es el lenguaje diseñado para expresar el conjunto de instrucciones que queremos ejecutar. Recién al principio, cuando Pablo les preguntaba y algunas vez habían programado, bueno, ustedes nombraron algunos lenguajes de programación que son muy, muy comunes. Bien. Bueno, después, bueno, ¿cómo se componen los algoritmos? Bien. Asignación en este caso es, bueno, cuando le damos un valor, bueno, a las variables, bien. En este caso, normalmente va a ser obviamente que un valor, un numérico, bien. Después, entrada, salida, bueno, en este caso hacemos referencia, bueno, a las instrucciones de entrada y salida, digamos, tiene vínculo, digamos, con lo que son las variables de entrada y de salida, ¿bien? En este caso, bueno, nosotros, por ejemplo, hay ciertos valores que los vamos a ir dándoselo al programa de manera manual desde el teclado y después el programa nos va a devolver un valor, ¿bien? Y después, bueno, estructuras lógicas básicas, que en este caso sería, bueno, cómo están compuesto todo este grupo de instrucciones, ¿no? De qué manera podemos organizarlas, ¿sí? Van a ver que, bueno, cuando sigamos avanzando en lo que es Scilab, van a conocer algunas funciones del programa y van a entender de qué estamos hablando ahora, digamos, ¿no? Se puede organizar, digamos, la instrucción de manera secuencial cuando, bueno, en este caso tenemos una instrucción seguida de la otra, digamos, se van ejecutando diferentes instrucciones. Alternativa condicional, van a ver que es una instrucción, bueno, según alguna vez hizo C++ o C, es una función que se llama if, por ejemplo, o un while. Bueno, iterativa o repetitiva hace lo mismo, digamos. Digamos, por ejemplo, alternativa condicional, digamos, va a ejecutar, digamos, una instrucción siempre y cuando se cumpla una determinada función, ¿bien?
Y iterativa repetitiva también, mientras se siga cumpliendo una función, va a seguir, digamos, haciendo las instrucciones que nosotros le pidamos específicamente. ¿Bien? Un ejemplo, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo de lo que sería un algoritmo, como para tener un entendimiento de cómo podría llegar a funcionar, digamos, un programa que podamos escribir o diseñar. En este caso, bueno, obviamente está relacionado con algo cotidiano, que es, por ejemplo, bueno, si tenemos hambre, digamos, si tenemos hambre, bueno, vamos a ir a buscar comida al refrigerador, si hay comida, vamos a preparar algo y a comer, ¿bien? Y así sucesivamente hasta que no tengamos hambre y bueno, y ahí vamos a tener vamos a poner fin, digamos, a el ciclo, digamos, ¿no? Dependiendo, bueno, del comer de cada uno. Pero bueno, después tenemos que ver, por ejemplo, en el medio si hay comida o no, ¿bien? Y acá, bueno, podemos ver, digamos, por ejemplo, acá se estarían ejecutando instrucciones, digamos, de manera secuencial, por ejemplo, ¿bien? Podemos ver, digamos, que si se cumple cierta condición se va a repetir o no esta secuencia de instrucciones. Por ejemplo, si seguimos teniendo hambre, vamos a seguir repitiendo este ciclo hasta que no tengamos hambre, ¿bien? Pero bueno, eso van a ver que cuando planteemos algunos problemas vamos a usar esas instrucciones y van a ver que no esas instrucciones, sino que no serían instrucciones, sería esas herramientas que nos da Silab para ordenar las instrucciones. Bien, bien, seguimos con, bueno, lo que sería resolución de problemas computacionales. Bien, a ver, acá me parece que se me trabó. Ahora sí, a ver. Disculpen, chicos. Ustedes díganme si pueden verlo bien o no. Creo que ahí está bien. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿de qué manera más o menos tenemos que proceder a la hora de resolver un problema? Por ahí puede resultar bastante obvio lo que voy a decir, pero es muy importante porque, como le comentaba, nos va a ayudar, digamos, a ahorrar tiempo a la hora de programar. Obviamente que primero lo que nos conviene hacer siempre es, bueno, es plantear y analizar el problema. Como les decía, cuál es el objetivo deseado y cómo alcanzarlo. En este caso, bueno, plantear el estado inicial y a qué estado queremos llegar. Bien. Diseño de algoritmo, podemos hacer un diagrama como el que vimos recién, o bueno, pseudocódigo, no sé si alguna vez están familiarizados con este término. Esto es una manera, digamos, de plantear el problema imitando cómo lo haríamos en una codificación real en Silab, pero no utilizando específicamente las herramientas que nos ofrece Silab. Simplemente lo que hacemos acá es ordenarlo de una manera similar y para después, bueno, pasarlo limpio, una codificación, digamos, en Silab. Pero nos permite organizar y ordenar el problema como lo queremos hacer. Después, bueno, viene la codificación del algoritmo. Lo que hacemos es escribir lo que diseñamos en el diagrama o en el pseudocódigo, el lenguaje de programación, en el Silab. Y después, bueno, viene todo este proceso en el cual, bueno, ejecutamos el programa, vemos si anda bien. Seguramente al principio, sobre todo para problemas un poco más complejos, siempre vamos a tener errores. Por eso es muy importante ser prolijos a la hora de programar. Como ya les dije, creo que ya 3 o 4 veces, vamos a ahorrar mucho tiempo. Y más cuando, no sé, tengan que rendir o presentar un trabajo, ese tiempo es muy valioso. Bien. A ver, no sé por qué motivo se me tildó. Ahí está. Bien, vamos a pasar a lo que son funciones. Creo que Pablo recién les mostró algo. Si no me equivoco, ahí en Discord, bueno, cómo se escribe una función en Silab. Bueno, en este caso son un conjunto de instrucciones que nosotros, bueno, lo podemos ejecutar cada vez que queramos. Ahora les voy a mostrar cómo está compuesto Silab, de qué manera nosotros armamos, digamos, las funciones y cómo después las utilizamos, cómo vamos cambiando el valor de las variables. Es muy dinámico, ¿bien? Pero bueno, todo tiene una forma, digamos, de programarlo que tenemos que respetar para que eso funcione bien. Como les comentó Pablo, bueno, al principio de la clase vamos a utilizar Silab. Bueno, en este caso, digamos, podemos, como les comentaba recién, manipular variables de manera dinámica. Bien. Digamos, vamos a tener una herramienta, ahora se va a mostrar, que se llama Cnote. Ahí vamos a escribir toda lo que es la codificación, después lo ejecutamos.
Y digamos, bueno, después que estemos trabajando, digamos, en la consola, vamos a poder, digamos, ir cambiando esas variables libremente, vamos a utilizar varias funciones al mismo tiempo, ¿bien? Y bueno, acá como está escrito acá, todo puede empezarse con una matriz. Es muy fácil de cargar matrices, vectores, hacer operaciones con matrices, vectores. ¿Bien? La forma de declararlo es muy, muy sencillo. Ahora también lo vamos a ver. Fíjense que bueno, esto es un poquito lo que hablamos recién. Tenemos un editor. Cuando abramos el Scilab, no sé si hay un Scilab más actual, más nuevo. Yo tengo esta versión. No sé si alguno lo puedo descargar y me puede decir qué versión La tiene. versión actual, Alejo, es 6.1.1. Ok, esta es bueno, una versión menor. entonces, Sí, esta es igual las versiones menores no suele haber muchos problemas, más que algún arreglo de algún bug o algo. Bien, perfecto. Bueno, para la clase que viene me actualizo un poquito, pero a los fines de lo que es esta clase nos va a servir. Fíjense, cuando abramos Scilab, vamos a tener la consola de un lado. Bueno, yo lo organicé de esta manera. La consola a la izquierda y el CNotes, o el editor, a la derecha. Acá vamos a escribir el código. Dice que con este botón podemos guardar y ejecutar, y con este botón bueno, ejecutamos y después trabajamos en la consola. ¿Bien? Podemos trabajar con varios archivos al mismo tiempo. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo sería eso, como para que se vayan interiorizando y bueno, vayamos haciendo algunas cosas bastante simples. Bien, bueno, operaciones básicas que ahora les voy a mostrar, bueno, son las operaciones básicas de matemáticas, suma, resta, etc. A ver, vamos a ir abriendo el Scilab. No sé si todos lo tienen abierto, si lo pudieron bajar todos. ¿Alguno tuvo algún problema para bajarlo? Aprovecho para aclarar, recién que hablaste de las operaciones básicas, se sigue el mismo orden de precedencia que se sigue en la matemática normal, ¿no? Y para darle más precedencia a una operación que otra se usan paréntesis. No usamos corchetes y llaves, se usa todo paréntesis para dar precedencia a alguna operación sobre otra. ¿Se entiende? ¿Sabe lo que es el orden de precedencia, no? Sí. Bueno, acá estaba justo practicando con una función sumamente sencilla. Juan, bueno, fíjense que... Juan, estás compartiendo pantalla. No sé si es a propósito o sin querer tocaste compartir pantalla. Juancho Chávez. Sí, porque había compañeros que decían que no podían entrar porque estaba llena la transmisión. Ah, entonces estás compartiendo a otras personas. Está bien. Claro. Bueno, ok. Vale. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿a dónde estábamos? ¿Ven todos bien? Bueno, fíjense que en la consola misma ya podemos ir incluso declarando algunas variables, dándole valores. Y por ejemplo pongo A y B, A es igual a 2, B es igual a 3, y ponemos A más B. Ahí directamente nos tira el resultado 5, ¿bien? Y podemos hacer de manera muy sencilla todas las operaciones, digamos que no necesariamente tenemos que utilizar el editor. Aclaro ahí que el símbolo igual en programación es asignación. Por ahí una confusión cuando están aprendiendo a programar es pensar que se refiere a igualdad. Después ahí Alejo va a mostrar cómo consultamos sobre igualdad. Pero un igual es una asignación. Lo que hace es... ¿Podés volver a la pantalla, Alejo? Ahí a donde estabas mostrando. Sí, claro. No veo todavía. Creo que se trabó. A ver. Ahí está. Por ejemplo, la primera instrucción que escribió Alejo, donde puso A igual a 2, lo que está diciendo es a una variable llamada A le asigno el valor 2. ¿Hay algún libro o algo donde estén todos los comandos para utilizar el Scilab? Todos los comandos son un montonazo, ¿sí? Hay apuntes y hay información en la PEDCO
No sé si en este momento debería estar visible, si no lo pusieron los profesores visible, lo pongo visible yo después. Pero la forma de aprender programación también es, además de los conceptos que se van dando y las instrucciones básicas, es práctica. Uno cuando va haciendo, va practicando, va preguntando, va buscando en la ayuda misma que tiene el programa y empezás como a aprender el lenguaje y después poder codificar. Eso es algo muy importante porque suelen dejar para lo último programación y es algo que requiere realmente una práctica y una constancia para después poder resolver un problema de programación por uno mismo, ¿sí? Las instrucciones son 1.000.000, son un montón. Entonces no te las aprendes todas de memoria. Lo que aprendes son mecanismos de cómo resolver y bueno, te vas acostumbrando a dónde buscar la información cuando necesitas algo que no hiciste antes. Pero sí en PEDCO tenemos algún instructivo y están los instructivos oficiales de SILAB de cómo aprender a usarlo, ¿sí? Igual esos instructivos ya asumen que algo se sabe, por eso esta clase para hablar de los conceptos básicos. Bueno, no te interrumpo más, Alejo. No, todo lo que sea necesario. La idea es ir viéndolo de a poco y que nos vayamos familiarizando todos. Bueno, por ejemplo, ahí vimos algo sumamente sencillo. Bueno, se puede aplicar, a ver, para cualquier operación, puede ser por, puede ser menos. Bueno, ahora les voy a mostrar también, digamos, hay algunas funciones que ya vienen predefinidas y bueno, vamos a ver un poquito la diferencia y bueno, en algunos casos podemos ahorrar también tiempo. Bien. Les había dicho también que bueno, nos permite hacer operaciones con matrices. Hay una simbología, digamos, específica para representar las matrices, cómo separar las filas y las columnas. Vamos a volver a la presentación. Bueno, nos quedamos un poquito atrás acá. Ahora de repente anda muy bien. Bueno, estamos acá. Lo que es, bueno, matrices, digamos, con estos paréntesis marcamos lo que es el inicio y final de la matriz. Con la coma separamos las columnas y bueno, con el punto coma separamos las filas. Ahora vamos a hacer algunas operaciones con matrices como para que vean cómo funciona. Bien. Acá hay algunas funciones que ya están predefinidas, digamos que no tenemos que declarar una función y asignarle una instrucción, digamos que si no ya viene predefinida por el programa. Supongamos lo siguiente, a ver, vamos a ver cómo cargamos una función y vamos a seguir viendo algunas operaciones básicas. Bien. Profe, por ejemplo. Buenas. Sí, una consulta, ¿la presentación esa la pueden dejar en PEDCO o ya está ahí? Todavía no está, pero yo se las paso por... No hay ningún problema. Ah, acá por el Discord, por el grupo. Las podemos pasar por acá también y la descargan. Porque el PEDCO es común para todos los módulos, entonces por ahí no subimos información específica. Algunos suben información específica a un módulo, pero tratamos de no hacerlo para que quede general. Pero se los podemos pasar por acá y ustedes la descargan. Bien. Y otra consulta también. Quería preguntar el tema de los horarios porque yo pensé que íbamos a arrancar el viernes y recién me mandaron un WhatsApp de que teníamos clase y vine corriendo a esta casa y porque pensé que arrancábamos el viernes, pero no sabía que íbamos a tener prácticamente. ¿Cómo serían los horarios al final? No, los horarios son así. En realidad los horarios estaban en PEDCO y cada módulo arrancaba en los horarios que decía. El viernes lo que arranca es la teoría. Pero nosotros en la práctica enseñamos cosas correspondientes a la práctica, no solamente estamos para responder consultas durante la hora de la práctica. Lo que sí hablamos ahora al principio de la clase es que este módulo, que era miércoles y viernes, lo vamos a pasar exclusivamente a los viernes porque hay carreras que los martes les pusieron otra materia. Y como todos los otros módulos tienen, los miércoles. Y como todos los otros módulos los otros módulos de métodos tienen martes o miércoles y esas carreras no pueden ir a ninguno, nosotros nos vamos a pasar todo el viernes para que puedan ir. Pero ustedes pueden ir al módulo que quieran. Pero sí, bueno, la práctica empezaba en su módulo y el viernes lo que arranca es la teoría. Y repito, nosotros en la práctica resolvemos ejercicios y explicamos conceptos de la práctica que por ahí no se ven en la teoría porque lo que tiene de particular métodos es, bueno, esto de la programación. O sea, ustedes además de ver la teoría de cómo funciona el método, tienen que programarlo y tienen que resolver, sistematizar algo que eso se ve en la práctica. Entonces también enseñamos, en algunas materias directamente uno va a la práctica, se pone a resolver y consulta. Esta materia es un poco diferente.
Ah, bien, bien. Muchísimas gracias. Profe, dijo que la clase va a pasar directamente todas al viernes. Sí. No entendí. Viernes de 17 a 21 vamos a hacer un recreo entre medio para que no se mueran. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a seguir un poquito con algunas operaciones básicas. Recién les mostré algunas funciones que ya estaban predefinidas. Por ejemplo, vamos a ver la más simple, la raíz cuadrada, por ejemplo, SQRT. Por ejemplo, no sé, le ponemos de A. Fíjense que nos tira el resultado. Podemos poner, por ejemplo, también SQRT, no sé, de A por B menos A, no sé. Por así decirlo. Bien, ahí nos tira. Bien, presten atención, bueno, hay algunas funciones, por ejemplo, seno y coseno tienen que estar en radianes, ese tipo de cosas, pero bueno, hay muchas funciones predefinidas que, digamos, de la consola se pueden usar muy fácilmente. Después, dentro de una función, bueno, la van a utilizar solamente, a ver, sería algo, por ejemplo, a ver, si vamos a hacer una función, fíjense. Desde ya nos deja, digamos, todo armado como para que armemos la función, le demos un nombre, mostremos cómo son los parámetros de entrada y de salida. Bien, pero por ejemplo, bueno, vamos a poner i igual a, vamos a poner un nombre a la función, vamos a ponerle a, así, no, vamos a ponerle, a ver, no sé, mi función mf. Y le ponemos, bueno, la variable de entrada que es x. Bien, en este caso, bueno, cuando vemos una función, a ver, por ejemplo, sería ridículo que declaremos, que pongamos dentro de la función una función que ya está predefinida, por ejemplo, no sé, raíz cuadrada. No tiene sentido porque ya está, digamos, predefinida en el programa, ¿bien? Pero, bueno, sí podemos usar esas funciones predefinidas por un problema un poco más complejo que seguramente lo vamos a hacer. Pero supongamos que, bueno, vamos a hacer algo del estilo, por ejemplo, no sé. Igual a 2 por x, como puse en la filmina, bueno, ahora se lo muestro. Acá lo que hacemos, fíjense, ponemos con este botón, guardamos y ejecutamos, ¿sí? En este caso, bueno, ya se ejecutó. Y acá, por ejemplo, bueno, ya podemos declarar, digamos, las variables. Ponemos x es igual a, no sé, 4. Y si cargamos la función, la llamamos con el nombre que tiene y nos da el resultado, ¿ven? Hizo 2 por x, ¿bien? Fíjense que es muy simple. Bueno, y fíjense, digamos, que lo que comenté al principio, que no tiene sentido por ahí poner una función predefinida. Esto mismo, por ejemplo, lo podemos hacer con matrices. No hablamos mucho de matrices, pero bueno, vamos a ver cómo armamos las matrices. Usamos corchetes, ¿bien? Seguramente en el 80% de los problemas que tengamos vamos a usar vectores y matrices. Acuérdense que las comas separan las columnas y los puntos y comas separan las filas. Vamos a hacer una matriz muy, muy sencilla para que lo vayan viendo. Por ejemplo, 1, 2, 3, ponemos, esta sería la primera fila. Y vamos a poner la segunda fila, por ejemplo, 2, 2, 4, por ejemplo. ¿Bien? Alejo, perdón que te interrumpa de nuevo, quería hacer una aclaración ahí cuando explicaste lo de la función. Ahí cuando escribiste mf y te devolvió la respuesta 8, sí. Es porque tomó x, que es la variable que definiste antes, porque tiene el mismo nombre que el parámetro de entrada, pero vos podés llamar a mf con cualquier otro parámetro sin que necesariamente se llame x. Eso es importante saberlo para poder entender que lo que está dentro de una función no necesariamente tiene relación con lo que está fuera de la función, que son lo que se llama el scope de las funciones. Por ejemplo, podrías poner ahí mf, abrís paréntesis 10, y dentro de la función, la variable x va a tomar ese valor que pusiste entre paréntesis. ¿Se entiende? Perfecto. No sé si los chicos lo podrían tomar bien. No, lo podría hacer. Sí, ¿lo podés escribir, Alejo? Sí, por obvio. ejemplo, yo digo, bueno, ustedes tienen una función mf, que es como la función sqrt que viene de raíz cuadrada, que viene de Scilab. Entonces yo quiero ver el resultado de mf en un número. Escriben como escribieron sqrt y entre paréntesis pusieron a qué valor querían calcular la raíz cuadrada. Bueno, ahora mf y entre paréntesis ponen en qué valor quieren usar como x adentro de la función. Entonces fíjense, él escribe mf, abre paréntesis 4.
ese 4 en la definición de la función está en el lugar de x, o sea que en el código que está entre function y end function, en esas instrucciones que están en el medio, el valor de x va a ser 4, que es lo que pasó Alejo entre paréntesis. ¿Se entiende? Entonces ingresa a la función, ahí le asigna 2 por x, pero x es 4 porque es lo que pasó Alejo entre paréntesis, entonces hace 2 por 4, 8 y lo asigna ahí. Y como y es el parámetro de salida, después de ejecutar te dice answer, la respuesta, es igual a 8. Es como que nuestra función ya pasa a ser como una función predefinida ya del programa, ¿bien? Como las que vimos recién, como SQRT, o puede ser, no sé, el seno, el coseno, la tangente, o no sé, también podemos hacer, entiendo que el logaritmo natural y demás. Logaritmo natural no. Son ya funciones tan predefinidas, nosotros como hicimos una función, la escribimos en el C-Notes y la guardamos, la ejecutamos, ya pasa a ser como una especie de función predefinida, si quieren decirlo, ¿bien? Entonces, así como hicimos SQRT, no sé, de 4, sabemos que va a ser 2, answer 2, bueno, lo mismo, MF ya es una función predefinida. Entonces ponemos 4 de vuelta y nos va a dar el resultado, 8, ¿bien? ¿Quedó más claro ahí? Profe, una consulta. ¿La función esa que llamaste ahí queda definida para ese archivo de Scilab, o si yo abro otro archivo y uso esa función no va a aparecer, va a aparecer como comando desconocido? Mira, ahí esa función, o sea, Scilab lo que tiene es, vos definís funciones en un archivo, en diferentes archivos, y cuando vos la ejecutás, queda en la memoria de Scilab, ¿sí? Queda definida como un objeto en la memoria de Scilab. Entonces, una vez que vos la ejecutaste, las vas a poder usar desde cualquier lado de Scilab, desde la consola o desde cualquier archivo. Cuando vos cierres Scilab, esas funciones se descargan. Entonces, cuando volvés a abrir Scilab, tenés que volver a ejecutar las funciones que querés usar para poder usarlas desde otros archivos, ¿sí? Siempre antes de usar una función tiene que haber sido ejecutada una vez durante la sesión de Scilab. Ejecutar es poner el play ese que está ahí arriba. ¿Viste el botoncito, los botoncitos que tiene ahí? Sí, ese o el de al lado si ya está guardada. Ese es para guardar y ejecutar, y el de al lado es solamente para ejecutar si ya está guardada, ¿sí? Pero hay formas hay instrucciones. ¿Puedes crear las herramientas que vas a usar para cada cosa y las usas cuando vos querés? Claro, sí. Básicamente en programación se hace muchísimo eso. Uno va creando sus herramientas, sus funciones, sus bibliotecas se llama, y después las usa para resolver sus otros problemas que tenga, ¿sí? Claro. Es justamente eso. Después hay formas que vos desde un archivo tenés una instrucción para ejecutar funciones que tenés en otro archivo, o sea, para cargar esas funciones a la memoria, así no tenés que ir abriendo todos los archivos cada vez que querías usar una función. Pero bueno, eso queda un poco fuera de lo que nosotros vamos a ver. No vamos a hacer algo tan avanzado como para necesitarlo, pero bueno, ustedes saben que existe y si lo necesitan alguna vez lo pueden buscar y hacer. No sé si tienen alguna duda más. No sé si alguien tiene el micrófono abierto, es como una interferencia. Profe. Sí. Yo tengo una duda. Yo cuando abro el Scilab no se me divide en dos partes la pantalla. Fíjate, arriba a la derecha tenés que tener el iconito como de un bloque de notas con un lápiz. Ese que está mostrando Alejos ahora. Sí. Con ese ustedes lo abren. Abren el SciNotes, que es donde escriben los archivos. No me estaría... Ahí está. Ustedes se lo pueden... Ahí está. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo lo pongo así porque me sirve de esta manera. Ustedes lo pueden usar de la manera que quieran, digamos. También pueden lo que se llama anclar. O sea, ahí Alejo lo tiene en dos ventanas separadas. Ustedes pueden anclar una ventana dentro de la otra. Pero bueno, eso después lo vemos cuando terminemos con los conceptos básicos. Si quieren, ahí les mostramos cómo pueden anclarlo de otra forma para que les sea más cómodo. Eso depende de cada uno, ¿sí? No, pasa que a mí se me dividía o sea, tengo la misma pantalla en el lado izquierdo, pero en el lado derecho lo tengo dividido en 3. Por eso claro. No. Sí, bueno, es que tiene diferentes paneles con diferente información. Después, de cuando terminemos, yo ahí les muestro bien qué hace cada panel y eso. Ahora lo importante es que empiecen a aprender los conceptos de programación. Y ahí después van a poder dejarlo como a ustedes les quede cómodo. Otra consulta, sí o sí es necesario dejarlo en inglés porque yo lo tengo en español.
No, el lenguaje va a estar en inglés, o sea, las palabras clave, function y todas esas se hacen en inglés, el lenguaje está definido en inglés. La interfaz la puedes poner como quieras. Bien, listo. Gracias. Profe, Sí. ¿cuál sería la diferencia entre el script y la función? Bueno, un script en realidad es algo a lo que uno no le pasa parámetros de entrada, sino que es una serie de instrucciones que se van ejecutando una tras de otra. Y una función es algo que vos usarías de forma más general. O sea, ¿por qué hacemos una función? Vos pensás en el script como tu programa principal con el que vos vas a resolver un problema. Y una función vos la usás para, por ejemplo, definir un código que vas a usar muchas veces dentro de un script o de varios scripts. Entonces, en lugar de escribir, por ejemplo, si vos en muchos lugares tuvieses que hacer esta ecuación 2x(x), que no tiene mucho sentido porque es una instrucción, pero tenés que hacer muchas veces esto, y es un código largo, en vez de escribirlo en cada lugar donde lo necesitas, escribís una función y en cada lugar donde lo necesitas llamás esa función. Esto hace que, primero, escribas mucho menos código, segundo, que si tenés que modificar la función, la modificás en un solo lugar. Entonces esa es una de las razones, la razón principal por la que se hacen funciones. Otra razón es para mejorar la legibilidad del código. Si vos por ahí tenés una zona, una parte de código que es muy compleja, pero por ejemplo, no sé, tenés un problema donde tenés que triangular una matriz. Y es bastante código triangular una matriz. Pero vos en tu problema principal, si lo querés leer, vos decís, bueno, acá es donde estoy triangulando la matriz. Podés hacer una función, sacar todo ese código para afuera y hacer una función que se llame triangular matriz. Entonces cuando lees el script, vos sabés que podés ver paso a paso qué es lo que se está haciendo sin tener que empezar a tratar de interpretar qué está haciendo cada parte del código. Por esas razones se usan funciones, son más para uso general, código que vas a reutilizar, ¿sí? y mejorar la legibilidad. Y el script sería ya el programa con el que vos resolvés en Scilab, ¿no? Uno usa un script para resolver un problema, ¿sí? Sería un programa para resolver el problema que vos tenías que resolver, para el cual usaste funciones y otras cosas de Scilab, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, el script básicamente son instrucciones y la función es una parte de código reutilizable a la que vos le pasás argumentos y te devuelve resultados, ¿sí? Claro, entonces en una función no tendrías, por ejemplo, por dar un ejemplo, estructuras repetitivas. Sí. Vos podés tener, por ejemplo, imagínate que, no sé, en tus problemas de ingeniería tengas que encontrar raíces a funciones, que es algo que vamos a hacer nosotros en métodos. Entonces, cuando a vos te dicen, bueno, ahora necesito encontrar la raíz de esta función, o tengo que encontrar la raíz de todas estas funciones y quedarme con la que es más cercana a cero, con la raíz más cercana a cero. Entonces vos no vas a escribir un algoritmo para encontrar raíces de funciones en cada lugar donde necesites encontrar una. Haces un código general, y ese código general puede tener una estructura repetitiva dentro, ¿sí? Lo que importa es que realiza una serie de tareas la función y te devuelve un resultado, ¿sí? Y es algo que vos podés reutilizar. Y el script sería algo para tu programa en particular. Ambas pueden tener instrucciones repetitivas. Es el uso la diferencia. Y también la diferencia es que si vos en un script querés que el usuario pase parámetros, vos por ejemplo usas instrucciones como input, donde por teclado vos le pedís, por la consola le pedís, a ver, ingresá tal valor, y por teclado ingresa el valor. En la función se pasan por parámetros, ¿sí? No debería haber interacción del usuario dentro de una función, porque la función tiene que poder utilizarse dentro de otro código, ¿sí? Es como que el script sería lo que va a usar vos directamente para resolver el problema, y la función serían las herramientas que vos vas a usar dentro de otro script para resolver ese problema. Buenísimo, profe. Profe, Sí. y en el caso de cuando usar la función, cuando la terminás y cuando la querés usar para hacer una operación, como dice usted, entonces no hace falta ni poner el disk ni poner input. No. Dentro de una función, o sea, ustedes para practicar podrían poner input y disk y print dentro de la función. Generalmente no se hace eso, ¿por qué? Porque la función se utiliza dentro de otro código. Entonces, el usuario final que va a estar usando tu programa no le puede parar la ejecución para pedirle una entrada a una función. Directamente pasarlo como parámetro de entrada de la función, así lo ejecuta solo. Y el disk te puede ensuciar la consola, o sea, lo que vos pongas en disk se va a imprimir en la consola, y el usuario final, o a la persona que está resolviendo el problema, no le importa lo que tu función, porque generalmente uno programa para que otro resuelva los problemas, no le importa lo que tu función haga adentro, ¿sí? Lo que importa es que le devuelva un resultado que pueda usar.
Lo del disp es nada más una impresión por pantalla, es texto, no lo puede asignar a otra variable y seguir utilizando, ¿sí? Entonces generalmente las funciones no tienen ni disp ni input, suelen tener disp o input cuando vos querés debuguear algo, o sea, cuando vos tenés algún problema o el usuario puede poner alguna variable, alguna forma de que la función que esté ejecutando dé más información de qué es lo que está haciendo para poder encontrar problemas en el código. Entonces ahí por ahí podés usar un printf o un disp o algún código que imprima por pantalla, pero por lo general no. Por lo general la función, lo útil es tener parámetros de entrada donde vos podés poner datos y parámetros de salida donde vos obtenés resultados. Y esos resultados se utilizarán por el código que siga por fuera de esa función. Claro, igual por ahí lo que yo no entiendo, profe, y es más por el lado del print y del mostrar, básicamente, que en el caso de que simplemente con aclarar al principio cuál es el parámetro de salida, ya te va a arrojar el resultado que de ese parámetro. Me refiero por si después tenés que usar justamente las funciones para hacer otro código más grande. ¿Cómo haces por ahí para que la función... ¿No te muestra el código? Claro, como que el valor que toma el parámetro de salida, después yo le puedo asignar otro valor dentro del mismo código y no lo muestre directamente en la... Ahí voy a compartir pantalla para mostrar esto rapidito y ya seguimos, Alejo. Déjenme un momento. Ahí están viendo todos mi Scilab. ¿Se ve? Bien. En realidad tu pregunta es, por ejemplo, yo voy a tener acá una función. Function y igual f de x. O esta función... Sí. Y acá vamos a hacer y igual, no sé, x... x al cuadrado más 1, ¿sí? Por poner algo. Entonces, esto lo ejecutamos. Si seleccionan y ponen control S, ejecuta acá en la consola y no necesitan guardarlo. Y ahora vos me decís, bueno, tengo otro archivo donde tengo un programa más grande que necesito usar esa función, ¿sí? Por ejemplo, quiero ver si... a ver, ¿cómo podemos hacer? Que agarre esa función y se fije si es mayor o menor a 0 y muestre algo. Entonces, podemos hacer esto es un poco acelerado para que vean la utilidad, porque después los conceptos los voy a ir explicando más paso a paso, Alejo. Podemos hacer un input en nuestro programa principal, que es donde pedimos que el usuario ingrese algo por teclado. Después, lo que hacemos es, vamos a mostrar un cartel por pantalla si el valor de f es menor a 10, ¿sí? Entonces hacemos una variable que le voy a llamar b, va a ser igual a f del valor a, que es el que ingresó por teclado, y acá pregunto, si b es mayor a 10, entonces, acá escribo f, no se preocupen por todo esto, lo vamos a ir paso a paso, es mayor a 10, ¿sí? Yo ejecuto todo esto. Input. Tengo que... Esto lo voy a tener que guardar, sí. Métodos. ¿Dónde tengo métodos? Bueno, lo guardamos por acá. Ahí lo guardé, se ejecutó. Entonces, yo voy a ejecutar este script, que fíjense que lo ejecuto de acá. Me está dando un problema mi... Vamos a ejecutar. Input, no me está funcionando la instrucción. Creo que es porque tengo un Scilab viejo también. Ahí, profe, ¿no tendría que poner en el print al lado coma y la variable? ¿Cómo? Tipo si quiero poner variables sí, pero yo acá nada más quería poner texto. Pero estoy teniendo un problema con la instrucción input, que a veces tenía errores. Ahí está.
A ver, entonces si yo ejecuto este y acá ingreso 5, fíjense, no está mostrando el mensaje. Esto es un error de Scilab, probablemente porque yo tengo un Scilab más viejo. A ver, acerca de... Yo tengo 6.1.0 igual que el de Alejo, tendría que haber mostrado este texto. Pero fíjense, yo hice esta instrucción, ingresé este número, 5, entonces ahora A vale 5. Y lo que hice fue, la función f que habíamos definido acá, la función f, le pasó el parámetro A, que yo ingresé 5. Entonces hizo f en 5, viene acá, x toma el valor de 5, porque lo pasé entre paréntesis, entonces hace 5 al cuadrado, 25, más 1, 26, y es 26, entonces el parámetro de salida es 26. El parámetro de salida de esta función se va a asignar al valor b. Y ahí pregunta, ¿26 es mayor a 10? Sí, entonces escribe es mayor a 10. Fíjate que no mostró el resultado de este porque lo estoy ejecutando dentro de otro script. Directamente este resultado se asignó a una variable y no me lo mostró por acá. Acá directamente me mostró lo que era importante para mí, que es mayor a 10. ¿Eso Está responde bien. más o menos la pregunta? Sí, sí, más o menos sí. Era por ahí, era por asignar el valor del parámetro de salida a otra Claro. incógnita. Es como cualquier asignación. Pones la función del lado derecho y el resultado que te dé esa función se va a asignar al nombre que tenga del lado izquierdo. ¿Sí? Y ahí, profe, perdón, ya que está, usando el print, si yo quisiera que ahí diga... 26 es no mayor a 10. sé, claro, suponte, está bien que yo ponga f de a o b es mayor a 10 y ahí yo tendría que poner, tipo así como lo puso, el porcentual de, después una coma y f de a o b. B directamente puedes poner ahí, porque ya lo calculamos Ah, acá. bien. 26 es mayor a 10. ¿Ves? Perfecto, gracias, Sí, profe. eso lo vamos a explicar después cómo funciona esto. Los que hayan visto programación seguramente estén familiarizados con esta forma de formatear un string. O básicamente, pero bueno, ya lo vamos a ver esto. Tratemos de volver a lo que está explicando Alejo, así vamos más paso a paso, ¿sí? Ah, bueno. Porque yo te iba a decir, o sea, es como digamos que si nosotros hacemos un ejercicio en hoja común que ponemos las condiciones. Del lado derecho ponemos las condiciones y del lado izquierdo directamente nos dan los resultados. ¿O no? No te entendí. No, viste que cuando nosotros hacemos un ejercicio matemático, directamente nosotros ponemos las condiciones arriba y de ahí nos va condicionando el ejercicio. Ah, claro. Sería Podrías más o menos algo eso, así. del lado derecho, ese lado, para ir entendiendo un poco. Capaz nada que ver. Sí, no, en realidad lo que tienen que pensar es que esto es un espacio en la memoria de la computadora, entonces lo que están diciendo es el número guardámelo en un espacio que va a estar identificado con esta letra. Y lo que sí podés decir es, en este script, es como que esto que está arriba sería como donde vos pones todas las condiciones que va a tener tu problema, acá empieza el desarrollo del problema, y bueno, y después tendréis el resultado del problema. Sí, eso sí, pueden organizarlo de esa forma, el script. Ah, buenísimo. Entonces, Y la función es siempre de esta forma, empieza con function, el parámetro de salida que pueden ser más de uno, nombre de la función, parámetro de entrada que pueden ser más de uno, y todo el cuerpo de la función que pueden ser varias instrucciones. ¿Sí? Bien. ¿Seguís, Alejo? Dale, sigo. De todas maneras ya estaba más o menos terminando. La idea era, bueno, mostrar un poquito cómo armar una función, algunas operaciones básicas y bueno, no mucho más. A ver, acá les comparto Dale, por ahí la si pantalla queda que alguna se cosa están más, viendo. yo agarro y explico algunas otras cosas que me parezcan importantes cuando termines. Dale, perfecto. Digamos, a ver, yo un poco digamos, lo nombré lo que vos hablás, bueno, para ir a algunas operaciones con if o con while. Seguramente, bueno, la vamos a ir viendo a medida que vayamos teniendo problemas. Por ejemplo, bueno, relativamente sencillas de usar. Bueno, obviamente lo vamos a ir complejizando mucho más. Por ejemplo, acá, cargar una matriz, por ejemplo, como les comentaba. Vamos a armar una matriz sencilla como para que puedan ver cómo funciona. Perdón, vamos con los corchetes. Ahí estamos. Recuerden que decía, bueno, con la coma separamos las columnas. Con el punto y coma separamos las filas. Entonces ponemos, por ejemplo, 2, 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, si cargamos la función, ¿ven? Va a multiplicar, digamos, la matriz por 2. Simplemente, a ver, no sé, podemos agregarle
otra vuelta. Por ejemplo, podemos poner otra matriz. Por ejemplo, ponemos B. En este caso, no sé, vamos a poner 2, 3, 4. Sea del mismo tamaño, digamos. Vamos a poner A más B. Bien, fíjense que vamos a tomar el valor de lo que era la matriz, digamos, al principio. ¿Bien? Si queremos, por ejemplo, hacer una operación de este tipo, no sé, por ejemplo, A por B, no creo que lo podamos hacer. Ah, no, sí lo podemos hacer porque decimos B por A, lo mismo. Vamos a hacer a ver, dos matrices distintas que no se puedan multiplicar. A ver. Por ejemplo, vamos a hacer un vector, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Vamos a poner un nombre. C, por ejemplo. Hacemos C por A. Bien. Acá estoy cometiendo un error, me parece. Porque, digamos, cuando tenemos, por ejemplo, dos matrices, si tenemos una matriz de 2 por 2, en teoría si tenemos una matriz de 3 por 2 no podríamos multiplicarla y bueno, nos da el anuncio de que bueno, no se puede multiplicar, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a hacer una matriz de 2 por 2. 1, 2, punto y coma, 2, 3. Vamos a ponerle, bueno, A, por ejemplo. Y vamos a hacer B de 1 por 2. Perdón. A ver, estamos. 1, 2. Bien. En teoría no deberían poder tener. Ahí estamos. Bien. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, mi idea era dar, digamos, hasta acá, digamos, explicar un poquito todo lo que eran las variables, cómo declarar una función, cómo armar una función, el nombre, qué manera utilizamos y bueno, y a medida que avancen, digamos, las clases, ir utilizando bueno, otras funciones como las que mostramos recién, que eran, bueno, por ejemplo, if, después esta se llama while, hay muchísimas. Pero bueno, un poco la idea, como les decía, era bueno, empezar bueno, con este tipo de cosas que son súper básicas y bueno, empiecen a practicar estas cositas, que son simples. Bueno, ahí por lo que veía hay chicos que ya la tienen bastante clara. Por ahí estas cosas les resultan ya demasiado familiares y están mucho más avanzados, pero bueno, empezar a hacer, bueno, problemas por ahí, si los invito también a complejizar un poco esto, digamos, a ver, les puse un ejemplo de 2 por x como algo súper fácil, pueden hacerlo mucho más complejo, usar funciones un poco más complejas, pero bueno, ir practicando, también trabajar con matrices, como hice recién, y bueno, acá por ejemplo, bueno, si agregáramos algunas variables habría que agregarlas acá, ¿no? Recuerden que estas son las variables de salida y estas son las de entrada y bueno, todo se tiene que declarar en la función a medida que la vamos armando, ¿bien? Pero bueno, obviamente a medida que pasan las clases vamos a ir complejizando, vamos a ir viéndolo y agregándole un poco de dificultad a diario para que bueno, se puedan ir familiarizando de a poco con todos los términos, ¿bien? Bueno, seguramente Pablo vas a querer agregar algunas cositas más. Sí, ahí voy a agregar algunas cositas. Vamos a hacer algunos ejemplos con if, while, para que se vayan familiarizándose, si les parece. Bueno. Después de eso voy a dar un poco de error y bueno, ya ahí con esas podrían empezar cualquiera de los dos trabajos prácticos, ¿sí? Voy a compartir pantalla de nuevo, avísenme cuando se ve. A ver. Ahí se ve bien. Bien. Vamos a empezar a practicar con ejemplos, porque por ahí, o sea, como les decía antes, la programación hasta que no se pongan a practicar y ver casos, es un poco difícil agarrarle la mano. Entonces, empecemos con un ejemplo básico que sería, bueno, quiero mostrar la tabla de algún número, ¿sí? Para eso vamos a primero explicar ciertos conceptos que necesitamos con eso. La instrucción repetitiva que les decía Alejo son instrucciones que durante determinadas condiciones van a ejecutar todas las instrucciones que tengan adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Scilab tenemos lo que es el for y el while. Vamos a hacer un ejemplo primero. For i igual 1, 2.10. ¿Qué hace esto? Todo lo que esté entre el for y el end lo va a repetir aumentando la variable de conteo i desde 1
hasta 10. Esta sintaxis la vamos a ver muy seguido en Scilab y la vamos a ir explicando, ¿sí? ¿Entienden lo que digo? Entonces, va a ser for i 1 hasta 10, va a tomar, ahí le va a asignar el valor 1, va a ejecutar lo que escribamos en el medio, va a volver arriba, le va a asignar el valor 2, va a ejecutar lo que tengamos en el medio, va a volver arriba, le va a asignar el valor 3, y así sucesivamente hasta llegar al valor 10. Si nosotros acá, con disp, que es una instrucción para mostrar en la consola las variables, mostramos i, y ejecutamos esto, ven que este código de 3 líneas mostró los subnúmeros del 1 al 10. ¿Me siguen cómo es que funcionó el for en este caso? Sí, profe, lo repite la cantidad de veces que vos querés. Sí, no solo la cantidad de veces, en realidad lo que hace es asignar a la variable i estos valores que están acá, de a 1 los va asignando a la variable i y ejecuta lo que tiene acá adentro, que es mostrar i. Yo acá podría haber puesto, por ejemplo, 50, 2 puntos, 100, y esto lo que va a hacer es mostrar los números desde el 50 hasta el 100, ¿sí? Porque ahí le asigna 50, lo muestra, le asigna 51, lo muestra, y lo repite así hasta llegar al último número, que es el 100. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Si quieren, Sí. cuando entiendan, ponen una manito, ponen un emoji con el pulgar arriba o pulgar abajo para que lo vuelva a hacer. Bien, a ver, ¿había preguntas? ¿Se pueden hacer comentarios dentro de Scilab? Sí, se hacen los comentarios de la misma forma que en C o C++. Ahora vamos a llegar a eso, háganme acordar, porque además de lo que dice el compañero... Ah, Eric. ¿Cómo estás, Eric? No sabía que estaba acá. No te reconocí en esa foto. Bueno, Eric les va a estar consultando, les va a estar respondiendo las consultas ahí. Ahora, nosotros en este for podemos también poner el paso con el que queremos que se ejecute. Por ejemplo, si yo pongo desde 1 hasta 10, pero con paso 2, puedo poner 1, 2, 10. Entonces esto va a tomar el 1, ¿sí? Va a tomar el valor 1, se lo va a asignar ahí, va a mostrar 1, pero la siguiente vez, en vez de tomar el punto 2, el i igual a 2, va a saltearse 2, ¿sí? O sea, va a ser 1, 3, 5, porque le estamos poniendo un paso de 2, ¿sí? Si yo ejecuto esto, muestra 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Este es el delta, sería, con el que va asignando los valores, ¿sí? ¿Me siguen? Profe, Sí. ahí los 2 puntos no sería un hasta. No. Esto es una sintaxis para escribir vectores en Scilab, la vamos a ir viendo. Ustedes tienen que acordarse que para el for, en este sentido, el primero es desde dónde, el último es hasta y el de medio es con qué paso. Si no tenemos el del medio, asume que el paso era 1, ¿sí? No, sí, eso como que lo saqué, digamos, de i igual 1, 2 puntos, 10, lo tomé como que era un hasta el 2 puntos. No, Pero no o sea, sería- depende del contexto lo que significa el 2 puntos, ¿sí? Bien, gracias. De esta Profe, forma, ¿y es- sí. Están poniendo que está llena la transmisión y que no pueden entrar. A ver, Eric, ¿podés retransmitir? ¿O el compañero que estaba antes retransmitiendo se fue? Eric, ¿está acá? Alejo, si no, ¿podés retransmitir? Sí, estoy acá, Pablo. Ah, Ahí ¿cómo estás? Juan está retransmitiendo. Ah, listo. Pueden verlo en el de Juan. Gracias, Juan. Bien. Ahora, un pequeño ejercicio ya rápido, ahora que les expliqué el for, es como si yo quiero hacer una cuenta regresiva que vaya desde 10 hasta 0. ¿Cómo podría ser? Quiero mostrar los números de 10 hasta 0. ¿No sería poner el 10 en el primer... ¿Cambias el paso? al 1? Pongo el 10 al principio, bien, después. Pero, No, si yo hago 10 2.0, si yo no pongo el paso, dijimos que asumía que el paso es 1. Entonces, ¿qué va a hacer?
No va a mostrar nada, porque dice desde 10 hasta 0 con paso 1 no hay nada. O sea, si yo de 10 ya me pasé del límite que era 0. ¿Sí? ¿Podrías A poner un menos 1 le uno? tenés que poner. Sí, tenemos que poner -1 en el paso para que sepa que tiene que ir restándole 1 al valor inicial. Entonces hacemos esto y ahí muestra de 10 hasta 0. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, no solamente acá ustedes pueden poner esta sintaxis. Esta sintaxis es una forma de definir vectores. Ustedes acá pueden poner un vector y poner cualquier número. 1, 5, 8, 4, 127. Ponen así, ejecutan y va a ir tomando cada uno de esos números uno por vez. ¿Sí? Básicamente lo que hace el for es tomar cada uno de los elementos del arreglo que tengas escrito en este lugar, cada uno de esos elementos y va a resolver la operación que haya adentro o las operaciones que hayan adentro para cada uno de esos elementos, ¿sí? Y después volver arriba y así hasta que pase por todos. ¿Bien? Ahí a mí no me quedó muy claro. Lo que Pasa hace que esto es un vector, ¿viste? Este vector tiene la componente 1, 5, 8, 4 y 127. El for lo que hace es, primero toma la primer componente, ejecuta lo que está acá. Al llegar al end, vuelve arriba y toma la segunda componente. Entonces i va a valer 5 y ejecuta lo que está acá. Básicamente usted puede poner un vector arbitrario o una matriz o lo que sea y va a ir tomando todas las componentes. ¿Sí? no le había visto los corchetes. Sí. Una preguntita, ¿no hay que aclarar entonces la posición de cada componente? Por ejemplo, que el 1 es igual a 1. Para este caso no, porque lo que hace el for es automáticamente va pasando por todas las componentes en este orden, ¿sí? Va a ir tomándolas en este orden. Primero va a tomar la 1, después la 2, después la 3, siempre va a hacer lo mismo. Ah, buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, pequeño ejercicio. ¿Cómo hacemos para mostrar la tabla del 7? Que es una tabla con la que todos tienen problemas. Ustedes saben que ¿cómo sería la tabla del 7? Tienen que mostrar 7, 14, 21, ¿sí? ¿No sería, por ejemplo, poner... se me ocurre armar como hizo recién, de 1 a 10. Bien. Y poner que i es display i por 7. I por 7, perfecto. Entonces si yo hago esto y ejecuto, ahí me muestra 7, 42, 49, 56, 63, 70. Y tienen la tabla del 7. Nosotros dijimos que queríamos hacer un problema en que vos pongas un número y te devuelva la tabla de ese número. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora para que muestre la tabla del número que quiera el usuario, no la del 7? Le tenés que pedir al usuario que ingrese el número del que va a querer la tabla. Sí, ¿cómo lo podemos ingresar? Una forma era como vimos recién, si esto es un script, con input. Entonces podemos poner n igual input, que vimos que en Misilab no anda muy bien, a ustedes le debería andar mejor. Y ponemos un mensaje, ingrese el número. Y acá, ¿qué pongo? En vez de i por 7 pongo i por n, porque en n va a estar el número que... ¿Cómo se llama? El número que ingresó el usuario. Entonces, si yo ejecuto esto y pongo el número 4 y después ejecutamos esto, me muestra la tabla del 4. ¿Ven? ¿Y cómo lo transformamos? Si yo ejecutara todo esto seguido, no lo estoy ejecutando porque tengo que guardar. Lo puedo guardar. Lo ejecutamos todo seguido. Y acá escribo 6 y me muestra la tabla del 6. ¿Ven? Ahí ya tengo un script que, ingresando un número por consola, me muestra la tabla de ese número. ¿Bien? ¿Cómo puedo transformarlo ahora en una función? Le agregas function y end function y Vamos le a tenés que empezar poner acá. un nombre. Function y end function. Tenemos que definir un parámetro de salida. Me van siguiendo, ¿no? Esto ya no lo necesitamos más, porque ahora eso va a ser como parámetro de entrada. Claro. Un parámetro de salida, que le vamos a poner tabla. Parámetro de entrada puede ser x igual, y que quede x por y. Sí, vamos a poner para i igual
tabla de n. N porque acá yo ya le había puesto n. También le podemos poner acá x y poner... perdón. Bueno, ustedes le pueden poner la letra que quieran. Le podemos poner acá Pepe y acá le ponemos I por Pepe. ¿Sí? Lo importante es que lo que el usuario pase entre paréntesis es el valor que va a tomar acá. ¿Sí? Entonces, nosotros ejecutamos esto y ahora vamos a tener una función tabla. Yo puedo hacer tabla. Esperen. Esto tiene un disp acá, no tiene parámetro de salida, ¿sí? Así que tendría que ser directamente así. Pero lo que vamos a hacer es devolver la tabla en un vector. A ver, espera, vamos por paso. Esta función lo que hace es, vos pones un número y devuelve y muestra la tabla, ¿sí? Entonces yo acá puedo poner tabla del 9 y mostrar por pantalla lo que le hicimos imprimir, imprime por pantalla la tabla del 9, ¿bien? ¿Qué pasa si yo acá en la consola pongo Pepe igual 5 y ahora hago tabla 7? ¿Me va a mostrar la tabla del 5 o la tabla del 7? ¿Qué dicen? La del 5. ¿Otro? Vamos a ver lo que hace. ¿Qué tabla mostró? El 7. La del 7, porque yo le estoy diciendo acá le estoy diciendo Pepe vale 7. ¿Ves? Esto era Pepe, entonces tabla de Pepe, tabla de 7, estoy diciendo Pepe vale 7. Entonces muestra la tabla del 7. No le importa lo que valga afuera de la función. Adentro de la función le estoy diciendo que tabla vale 7. ¿Qué pasa si yo ahora quiero mostrar por pantalla disp Pepe? ¿Cuánto va a mostrar? ¿7 o 5? Hay 5, ¿no? Ahí va a mostrar 5. ¿Por qué? Porque si bien yo dije adentro de la función Pepe vale 7, afuera de la función es otro ámbito. Puede valer cualquier cosa. Y esto es así y es importante porque si el valor que toma la función adentro se propagara hacia afuera y Pepe pasara a tomar 7, cuando un usuario que no escribió la función usa una función, no sabe qué es lo que el programador puso dentro de la función y le podría estar reemplazando sus propias variables. Entonces, por eso es que las funciones tienen su propio ámbito. Todo lo que esté definido dentro de la función no necesariamente significa lo mismo que lo que esté afuera de la función. En realidad no significa lo mismo, ¿sí? Pepe afuera sigue siendo 5, pero adentro era 7. ¿Se entiende? O sea, es como si esto fuese totalmente otro ambiente, ¿sí? Concepto importante. ¿Sí, no? Sí, sí, se entiende, profe. No, yo perdón, no lo entendí lo último. Se ve muy chiquitito. Ahí lo agrando. Sí, hay formas de agrandarlo. Donde dije la tabla del 5, pero no vi el 7, vi un 5, ¿no? Lo que no me acuerdo es dónde, pero hay forma de agrandarlo. Gracias. Tiene que estar... no, tengo que ir acá en la consola. Preferencias. No me muestra las preferencias. Mi Silab encima anda medio mal. No me está abriendo las preferencias. No, parece que no voy a poder agrandarlo. Porque acá sí puedo agrandar. Acá se puede agrandar con así. Pero esta parte no. ¿Sí? Lo que hice básicamente es, acá definí en la consola Pepe igual 5, después dije tabla de 7, entonces es decir que a Pepe le pasé el valor de 7, pero después vemos que si yo muestro Pepe en la consola sigue siendo 5, que es el valor que estaba fuera de la función. Y esto es porque la consola y la función tienen su propio ámbito, cada función tiene su propio ámbito. El Pepe de adentro no es el mismo Pepe que el de afuera, ¿sí? Claro, perfecto. Uno es el parámetro de entrada y otro el de salida. Claro, sí. Ahora, si yo llamo tabla sin decirle nada, sin pasarle ningún parámetro, como
si Lab necesita que yo le pase el parámetro Pepe y hay un Pepe afuera, va a decir, bueno, lo que quiso hacer el usuario es pasar este de afuera acá adentro y va a usar el 5, ¿sí? Por defecto va a usar lo que tengas definido si no le pasaste algo, ¿bien? Gracias, sí, se reentendió. Lo que vamos a hacer ahora, para introducir un poco vectores, es, bueno, pero a mí yo no quiero que me lo muestre por pantalla, yo quiero que me lo devuelva de alguna forma en un vector. Entonces vamos a tener un parámetro de salida que le voy a llamar B de vector. Y ahora lo que quiero hacer es en cada componente de este B asignar el resultado de la tabla correspondiente, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es un poco similar a cómo se muestran las componentes en matemática. Decimos B en la posición I, le voy a asignar I por Pepe, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño seguimiento de código. Yo esto lo ejecuto. Vamos a hacer Pepe de 3. Esperen un poquito. ¿Qué era esta? No, era perdón. Tabla de 3. Y vamos a hacer un pequeño seguimiento de lo que se hizo. Si yo ahora... Profe, Sí. Esto lo vamos a ahí asignar a un ya vector. su Pepe no valdría 5, valdría 3 ahora. El de adentro de la función sí, pero el de afuera sigue valiendo 5. ¿Ves? Porque yo lo que estoy diciendo es el Pepe, o sea, este 3 lo paso al que está adentro de la función. El de afuera sigue siendo el que escribí acá. ¿Bien? Son diferentes. Claro. Sí, pero lo que le preguntaba era porque recién asignó Pepe entre paréntesis 3. No, me confundí, quise poner tabla. Eso te dice índice inválido porque Pepe era un número y yo estaba tratando de acceder a una componente 3. Bien, No era y un otra vector. consulta. Si antes usted no le hubiese dado valor 5 a Pepe, ¿también aparecería como un error? Sí, por ejemplo, vamos a borrar Pepe. Ahora Pepe es una variable indefinida. Si yo ahora hago tabla sin nada, me dice que necesita la variable Pepe. ¿Ves? Bien. Sí. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es ejecuto esta función. Ejecutar esta función. Y ahora voy a decir vector, o le vamos a poner mi vector, igual tabla de 3. Y fíjense que ahí a mi vector le asigna todo esto. Si yo quiero ver cuánto es, por ejemplo, hago mi vector en la posición 5, me va a devolver el 15, que si esta era la posición 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces mi vector en la posición 5 es el 15. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, es como que dentro de la misma variable puedes guardar como diferentes, o sea, como toda esa columna de números. Claro, estoy guardando un vector columna. Mi vector es un vector columna, básicamente. Otras operaciones que podemos hacer con vectores, ya que estamos con esto, es, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero las componentes desde la 2 hasta la 7. Entonces pongo 2, 7, y eso me va a devolver el subvector que empezaba en la componente 2 y que terminaba en la componente 7. ¿Ves? Me devolvió esto. ¿Sí? Ya esto, con el tiempo vamos a ir viendo más operaciones. Profe. Sí. ¿Ese mi vector es un vector como tal o tiene sus propiedades o solamente es un conjunto de números? No, es un vector. Ah, bien. Es más, si yo hago, a ver, no se me ocurre algo acá, pero ustedes pueden hacer producto punto, producto vectorial, por ejemplo, es lo mismo que si yo escribo esto. V1 igual 1, 2, 3. V2 igual 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3. Ahí tengo un vector fila y un vector columna. Yo ahora puedo hacer V1 por V2 y me hace el producto vectorial. ¿Sí? Ah, bien. ¿Y se pueden, sí, hacer conjuntos numéricos o siempre sí o sí hay que trabajar con vectores? No, son todos arreglos. ¿A qué te referís con conjuntos numéricos? Y que vos agarres y pongas que tal variable son los números que van de acá hasta acá, no que sea un vector columna o...
Y va a ser un vector que tenga todos esos números, ¿sí? No hay un conjunto así sin dimensiones. En Scilab, incluso las variables son un arreglo de 1 por 1. Todo es un arreglo. Todos son matrices en realidad. Un vector es una matriz de 1 por n o de m por 1. Una variable es una matriz de 1 por 1 y una matriz es una matriz, ¿sí? Ah, ok. Ah, y le quería consultar una cosa. Porque yo hay veces que no voy a estar con computadora porque tengo que ir hasta Neuquén a cursar presencial y no tengo una computadora con Windows. Tengo una tablet nomás con iOS y había leído que se puede usar MATLAB ahí, no sé si cambia mucho con Scilab. No, es muy parecido, sí tiene algunas cosas, tiene algunos cambios, pero te va a servir. ¿Podría yo usar MATLAB para hacer un TP o algo mientras termino de cursar una materia ya para no tener que volverme a mi casa? Sí, podés usarlo. En la facultad creo que hay computadores en la sala de estudio, no sé en qué estado estarán. Podés usar MATLAB, la sintaxis no es siempre igual y nosotros cuando evaluemos vamos a evaluar Scilab. Eso tenés que tenerlo en cuenta. Pero para la lógica te va a servir, sí. Es muy parecido. ¿Sí? Hay cosas que son diferentes, pero es muy parecido. Bueno, vamos a continuar. Esto es el for, ¿sí? La estructura repetitiva que más usamos. Hay otra estructura repetitiva que es el while. While significa mientras. ¿Cómo se usa el while? Se pone una condición. Una condición es algo que da verdadero o falso, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, empezamos con i igual a 0, i igual a 1, por ejemplo, ahí le asignamos 1 y vamos a decir, mientras i sea menor o igual que 10, acá ya estamos viendo una operación lógica. La operación i menor o igual que 10 va a dar o verdadero o falso, no hay otra posibilidad. Entonces esto es, mientras i sea menor o igual que 10, hace esta operación. Y a lo último vamos a decir, ahí le asignamos i más 1, ¿sí? Esto es un poco chocante a veces a los que nunca vieron programación porque es como si fuese un absurdo matemático, ¿sí? Pero no, no es acuérdense que esto no es una igualdad, es una asignación. Al lugar de memoria que está identificado con la letra i, o con la palabra i, porque puse una palabra, le voy a asignar el resultado de i más 1, ¿sí? Si nosotros ejecutamos esto y hacemos tabla 3, vemos que hace exactamente lo mismo que hacía antes, ¿sí? Es otra forma de escribirlo. Bien, vamos a hacer un pequeño seguimiento para que lo puedan entender. Cuando llamamos a tabla 3, o sea que esto va a valer 3, hicimos, ahí le asignamos el valor 1. Ahora preguntan, vamos a hacer, mientras se cumpla que i es menor que 10, vamos a hacer estas dos operaciones una vez atrás de la otra. Entonces pregunta, i es menor a 10, es decir, 1 es menor a 10, sí, entonces hace que b en la posición 1 es igual a 1 por 3, le asigna el 3, y ahí le asigna i más 1, i valía 1, entonces ahí le asigna 1 más 1, 2. Entonces ahora i pasa a valer 2. Llega al final, vuelve arriba al while y ahora pregunta, ¿2 es menor que 10? Sí, 2 es menor que 10, esto va a dar verdadero. Entonces ahora hace b en la posición 2 es igual a 2 por 3, 6, que es lo que tengo acá, y a la variable i le asigna 2 más 1, 3. Entonces ahora i vale 3. ¿Me siguen? Y va a ir realizando esta operación hasta que en algún momento, cuando i valga 10, va a asignar 10 por 3, que es el 30, es el último. Acá le va a sumar 1, 10 más 1, 11, esto va a valer 1, o 11 digo. Y cuando vuelvas arriba va a preguntar, ¿11 es menor a 10? No, entonces sigue acá abajo y se va al final de la función. Ah, profe, es como que o sea, depende de las herramientas, los comandos que usted puede optimizar el algoritmo para que tenga menos líneas y hacer lo mismo. Sí, a veces, claro, o sea, uno puede hacer lo mismo de muchas maneras. Generalmente, para este problema era mejor usar un for, pero hay otros problemas en donde vos no sabés qué valores va a ir tomando la condición de verdadero y falso. Por ejemplo, bueno, tengo que realizar esta tarea hasta que el valor me dé 0. Y vos no sabés o sea, no sabés por qué números va a pasar en el medio hasta que llegue al 0. Entonces ahí usas un while, ¿sí? Hay diferentes formas y cada una tiene sus ventajas y desventajas para ciertos casos. Pablo, te hago una pregunta, pero si yo uso i igual 1,
al final le pongo igual i más 1, ahí garantizo que siempre va a pasar por 1, por 2, por 3, por 4. No te entendí, ¿me lo volvés a preguntar? Si vos, acá en este caso, si vos inicializás la variable, digamos, por 1 y después le pones al final i igual i más 1, sí, los valores que va a tomar siempre hasta llegar a la condición va a ser 1, 2, 3, claro. 4. Ahora, yo puedo poner otra, por ejemplo, de 2 en 2 si lo quiero Sí, hacer. este valor de acá, o sea, el valor que le sumás ahí es como el paso que habíamos puesto en el for. Claro. Si vos haces esto, te va a dar, o sea, los va a ir sumando de a 2 y no te va a mostrar solamente bueno, ahí lo vamos a ver. Te va a mostrar solamente lo que sería 1 por 3, 3 por 3, 5 por 3. Ah, perfecto, sí. No solo. Espera, No, tiene un problema. Que como estoy asignando a un vector, yo voy a estar asignando, por ejemplo, primero al vector a la posición 1. Sí. Después iba a valer 3 y voy a asignar a la posición 3 del vector. ¿Qué pasa con la posición 2? Silab por defecto le pone un 0. Vos no le pusiste nada, Silab le pone un 0. ¿Sí? Perfecto. Claro, Bien. claro, porque lo traté como un vector, claro. Sí, siempre es un vector. No es que. Entonces vos le estás diciendo en esta posición, en la posición 3, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, bueno, a una variable u en la posición 5 le quiero poner un 10? Va a completar todo lo que yo no completé, porque para tener posición 5, por lo menos tiene que tener 4 posiciones antes. Todas esas 4 las completa con 0. ¿Sí? Buenísimo, sí. No deja, Bueno. digamos, vacío ningún espacio de la memoria, digamos. No puede dejar vacíos porque un vector no puede tener componentes vacías. Claro. Los vectores tienen números de componentes. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, Consulta. sí. Entonces, para usar el while hay que usar vectores y para el for números escalares. No, en realidad acá yo estoy usando un número escalar. Fíjate, el i es un número escalar y lo estoy sumando. En el for, en realidad, la condición que va después del for es i igual a un vector. Que ese vector lo podés escribir con la sintaxis que habíamos dicho, por ejemplo, 1 hasta 10. Esto es un vector que va de 1 a 10. 1 con paso 3 hasta 100 es un vector que va de 1 a 100 con paso 3. ¿Ves? Es un solo vector. Bien. Entonces, si vos haces for de i igual 1 hasta 10, es como si le estuvieses pasando las componentes de este vector que va de 1 hasta 10, las vas asignando en i. ¿Sí? Genial. Esto es así en Silab, que el for en realidad funciona más parecido a lo que en otros lenguajes es un for each, para los que manejan programación. No es como el for tradicional de C o de lenguajes de bajo nivel, o Java, C Sharp o todo eso, ¿sí? Es como el for each de C Sharp, si alguien conoce. O como el for de Python. Profe, sí. ¿puede ser que el for se use más cuando tenés los datos de la variable bien definido y el while cuando no lo conoces? Claro, sí, por ahí el for. Claro, el for se utiliza más cuando vos conoces cuáles son todos los valores por los que tiene que pasar, o cuando sabés que es un límite finito de operaciones. Vos sabés que tengo que hacer esto 50 veces. Listo, usás un for de 1 hasta 50 y lo haces 50 veces, ¿sí? Y el while, cuando vos por ahí no sabés qué valores va a tomar intermedio o no tenés definido cuántas iteraciones vas a necesitar para terminar, entonces ahí haces un while. ¿Sí? Y hay situaciones en que los dos tienen sus ventajas y desventajas, y bueno, ahí uno usa el que se le hace más fácil para entender el código. Eso van a ver que cuando veamos raíces, algunos los van a preferir hacer con while y otros con for. Profe, yo igual no termino de ver la diferencia entre for y while. No, son dos formas de hacer bucles. Claro, pero por ejemplo, si yo tengo, como usted decía, ¿no? Un valor como que yo no tenga paso intermedio, por ejemplo, para todos los números mayores a 1, yo podría poner for i mayor a 1. No, yo me refiero a un valor, por ejemplo, el usuario pasa un valor, ¿sí? Y vos a ese valor lo vas multiplicando, no sé, por 0,2 hasta llegar hasta que el valor te dé menor a 1, ¿sí? Y vos no sabés ahí ni por qué valores va a pasar. Por ejemplo, vamos a hacer otra función. Vamos a tener un valor, x igual 75. Y yo quiero que vos lo vayas multiplicando por 0,2, es lo que es un lerp en lenguaje en programación, un lerp, un linear interpolation. Quiero que ese valor lo vayas multiplicando por algún factor, que voy a decir 0,2, hasta que ese valor sea menor a otro valor, a 1, por ejemplo. Entonces ahí yo no puedo hacer un for, hago un while.
x es menor a 1, no, while x mientras sea mayor a 1, yo tengo que hacer x igual x por 0,8, ponele. ¿Sí? Por ejemplo, este caso. Entonces, y lo vamos a mostrar. Yo hago esto y bueno, yo no hace falta este porque como lo estoy ejecutando lo podemos ver ahí. Yo no sabía cuánto iba a pasar desde que yo venga del 75 hasta que sea menor a 1. Ni sabía cuáles son los valores que van a pasar entre medio para cualquier número que ponga el usuario acá. Entonces ahí me conviene hacer un while. ¿Y cómo podrías hacer para que te diga cuántos pasos tardó? Porque, o sea, ahí los puedes contar. Y si yo quiero saber cuántos pasó, por ejemplo, puedo poner i igual empezó en 0. Esto le pongo un punto y coma. Con un punto y coma al final hacen que no se muestre en la pantalla. Y acá le asignamos ahí, le sumamos 1. Entonces cada vez que haga la multiplicación, además ahí le va a sumar 1. Y a lo último, cuando termino, this i. O printf i. Yo ejecuto esto y me dice, tardó 20 veces en llegar a un valor menor a 1, comenzando de 75 y multiplicando siempre los valores por 0,8. Pero, profe, ¿eso no se podría plantear como un for también? A ver cómo lo harías con un for. Así Capaz como que está. se puede, ¿sí? ¿Cómo? Ahora, le pones for, el x mayor a 1. No, el for tiene que tener un que vector. sí o sí estar el... Ah, bien, tiene que ¿Sí? ser... Vos tenés que tener algo con componentes o un rango, ¿sí? Vos tenés que poner desde 75 hasta, por ejemplo, hasta 1, pero no sabés con qué paso, porque estás multiplicando. Si yo acá hiciera 75 menos 0,8 y veo hasta que llegas a 1, ahí sí podría hacerlo con un for porque pondría con paso menos 0,8, por ejemplo, ¿sí? Pero como esto es un por... Yo no puedo saber, el usuario me puede poner cualquier número acá y yo no puedo saber cuáles son las iteraciones ni valores que tengo que pasar. Lo tengo que hacer con while. ¿Sí? Está bien, sí. Esto es un caso, por ejemplo, en el que usarías un while. Ahora son muy abstractos, pero ustedes van a ver cuando vayan resolviendo los problemas de la materia que hay cosas que convienen con uno y hay cosas que convienen con otro. ¿Sí? Por ejemplo, este código acá claramente no convenía hacerlo con un while porque era mucho más simple de leer y de hacer con un for. ¿Sí? Y este no te queda otra que hacerlo con un while. Bien, quiero avanzar a las estructuras condicionales. Estos son los bucles y después están las estructuras condicionales que te permiten que el código haga una u otra cosa dependiendo de un valor verdadero o falso. ¿Sí? Esa estructura es el si o if en inglés. Entonces, if, condición, then, ejecuta lo que está acá. Si lo que yo escriba acá, entre el if y el then, es verdadero, entonces va a ejecutar lo que está entre el if y el end. Por ejemplo, vamos a poner un valor. X igual 4. Y acá pregunto, si x es mayor que 3, entonces disp x. Si yo pongo 4, va a mostrar, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar 4, porque lo que hace es, a x le estamos asignando 4. Si x es mayor que 3, entonces mostrar x. Pero ¿qué pasa si a x le pongo un 2? Lo ejecutamos y no muestra nada, porque viene y dice, ¿x es mayor que 3? No. Entonces no hago esto, porque esto lo tenía que hacer solo si x era mayor a 3. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer algo en caso de que esto es falso? Puedo poner un else. Si x es mayor a 3, hace esto. Si no, vamos a poner, por ejemplo, disp menos x, que muestra el negativo. End. Entonces, yo ejecuto esto y va a mostrar menos 2, ¿sí? Incluso esto podríamos hacerlo como que sea un programa que muestre el valor absoluto del número que ustedes ponen. No tiene mucho sentido porque pueden hacerlo. Si ponen 2, muestra 2. Si ponen menos 32, muestra 32. Muestra el valor absoluto del número que ustedes pasen, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es mayor a 0, muestra el número. Si no es mayor a 0, es decir, que es menor o igual a 0, muestra el negativo de ese número. ¿Se entiende cómo funciona la estructura de decisión o condicional?
Sí, ¿sí? profe. Además, ustedes pueden decir, bueno, si es mayor a 0, que muestre el número, y si es igual a 0, quiero hacer algo diferente. Entonces voy a preguntar, puedo poner else if para anidar y hacer otra pregunta, x es igual a 0. Esto, 2 igual, significa la comparación entre lo que hay a la derecha y la izquierda. No es lo mismo que un igual, que es asignación, lo de la izquierda, lo de la derecha dentro de la izquierda, ¿sí? Esto es lo que está fijándose si es el número que está de este lado es igual al número que está de este lado. Entonces, si x es igual a 0, si es igual a 0, vamos a mostrar nulo. Y después podemos poner un else al final para los casos que sean menor a 0. Disp menos x, ¿sí? Yo puedo poner tantos else if como quiera, pero siempre el else tiene que ser el último. O sea, no puede haber un else y después un else if. Puede no haber else y haber muchos else if o lo que sea, pero si hay un else tiene que ser el último, ¿sí? Si yo ejecuto esto, ahí me va a dar 32, pero si yo a este le pongo 0, va a mostrar nulo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace? Primero, pregunta la primera condición. Si no se cumple, pregunta la segunda condición. Si se cumple la segunda condición, hace esto. Si no se cumple, pasa a la tercera condición y ejecuta esto, ¿sí? De esta forma ustedes pueden ir como programando diferentes alternativas de acuerdo al valor que vaya tomando una variable. Ahí a la X le podrías poner un input y ahí va sacando los números que vos Sí. querés. Es más, vamos a hacer un pequeño juego de azar. Vamos a hacer un programa en el que el usuario ingrese un valor. El usuario va a ingresar un valor y va a compararlo con un valor aleatorio. Si esos dos valores son iguales, el usuario gana, y si no, tiene que intentar de nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer número igual input. Bueno, primero. Lo que vamos a hacer es un while. Y acá vamos a usar una función que se llama rand, ¿era? O randy. No. Vamos a buscar el help porque no me acuerdo si había una función para números enteros. Rand. No hay para números enteros, la podemos hacer, pero como no es lo importante, esa la escribo yo rápido. Sería el número al azar va a ser igual a después les explico qué es eso. Y vamos a hacer un while mientras n sea distinto. El distinto se escribe de esta forma. Distinto de a. Mientras n sea distinto de a, vamos a escribir intente de nuevo. Esto que está acá debería dar un número aleatorio entre el 1 y el 10. Entre el 0 y el 10. ¿Sí? Entonces intente de nuevo y al final ganaste. Nosotros vamos a ejecutar todo esto. Intente de nuevo y le volvemos a pedir otro número. Vamos a ejecutar todo esto. ¿Qué pasó? Printf. Número incorrecto de parámetro de salida. Estoy confundiéndome en algún lado. No, es porque tengo que guardarlo. Bueno, ahí está. Si yo pongo 4, intente de nuevo. A ver, en algún momento tiene que dar 4 el valor. No puede ser. Capaz que nunca está... A ver. Vamos a pararlo esto. Vamos a mostrar... Para saber cuál es el número, vamos a hacer trampa. Entonces acá ingreso un valor, 4. Pablo, ahí Sí. si siempre elegís el 4, nunca le vas a acertar al valor de A porque ya está definido. Por ejemplo, que A era 5. No estoy definiendo de nuevo, es verdad. Vamos a probar.
1, 2, 3, 4. Bueno, ahí me dice que es 8. Me estaba confundiendo con otro ejercicio en el que yo definía este valor acá dentro de nuevo. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Era el 0. Ganaste. Este exec printf incorrecto, se esperaba 0. Bueno, ahí me está dando un error en el printf, pero no tengo un error acá en la sintaxis, debe ser mi versión de Scilab. No sé si Eric vos ves que haya algún error. Pero bueno, entiende lo que hice. Este es otro caso de while. Yo no sé cuánto va a tardar el usuario hasta ingresar el número correcto. ¿Sí? Una consulta. Sí. Está printf y después puso display en otras líneas también. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, o sea, debe ser dentro del lenguaje del código, calculo. Así como hay algunos print que son para imprimirla en la línea y otros que son para que te lo imprima abajo. Claro, no, en este caso no es así, vos decís como el println o esos que además te imprimen con un salto de línea. En este caso el disp sirve para mostrar variables. Por ejemplo, si yo hago un vector o una matriz, vamos a hacer una matriz de 3×3 aleatoria. Yo tengo una matriz de 3×3, yo puedo decir disp a y me muestra la matriz, pero yo no puedo hacer printf a, porque printf es para mostrar texto con formato, ¿sí? Ah, bien, es como el escribir y así ya. Claro, entonces, pero si yo acá puedo intercalar valores transformados a string, los puedo ir intercalando en el texto, que eso lo vamos a ir viendo, pero en el disp es más para mostrar variables, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, genial. Bueno, con esto que vimos hoy podrían empezar a hacer el trabajo práctico 2 de programación. Se nos hizo un poco tarde para ver el de errores, pero eso lo podemos ver el viernes después de la clase de teoría que va a dar Sofía de errores, ¿sí? ¿El viernes vuelven a empezar todo de vuelta para los que faltaron o ya quedó esta clase como quedó y... No, esta clase va a tener que quedar, o sea, no la vamos a poder repetir porque vamos a tener 2 horas, no más el viernes. Porque... Recién la semana que viene vamos a cambiar, vamos a dar toda la clase completa el viernes, pero sí yo voy a estar disponible para consultas, o sea, yo voy a tener un horario de consulta a la semana y además si ustedes me escriben en algún momento y yo tengo tiempo, yo les respondo, ¿sí? Me escriben por acá. No me escriban por privado porque se me pasa, escriban por el servidor porque además si yo no estoy disponible y alguien más lo sabe, les puede responder, ¿sí? Buenísimo. Entonces es el horario que teníamos antes. El viernes de 17 a 21 vamos a estar nosotros. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Es una consulta, profe? Sí. Si puede explicar la asignación que le hizo a A. Sí, ahí le explico. Mientras voy a pasar, a ver, denme un segundo. Denme un segundo. Les voy a pasar una encuesta porque así vamos, es la primera vez que hacemos equipo con Alejo y bueno, así vamos tratando de mejorar clase a clase. Es una encuesta cortita, ¿sí? La instrucción que yo puse acá, la asignación esta decís, rand de random es una función que genera números aleatorios. Lo que haces acá, en realidad, como si yo pongo rand solo, me devuelve un número aleatorio. Pero yo puedo usar 2 parámetros para decir de qué tamaño quiero el arreglo. Por ejemplo, si yo hago de 3×1, va a ser un vector de 3 filas y una columna, es decir, un vector columna de 3 números aleatorios, ¿sí? Yo puedo poner, o si no, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, A es una matriz de 3×3, si yo pongo rand de A, va a ser otro arreglo aleatorio de las mismas dimensiones que A, y hace otra matriz aleatoria de 3×3, ¿sí? Y el viernes va a ser de 17 a 21. Sí, ¿qué preguntabas? En C-Notes, cuando le puso int, ¿es porque quiere la parte entera?
Claro, esto porque quiero la parte entera. Int es la parte entera. Eso lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios de números pares y eso, que lo van a hacer ustedes en el práctico. Los pueden empezar a hacer ahora mientras quedan 5 minutos. O los van haciendo durante la semana y el viernes los vemos, ¿sí? Claro, la idea el int es como que estás definiendo que esa variable a va a ser entera nada más. No, el int es no es como un cast como en otros lenguajes. Lo que hace es una función que de esto devuelve la parte entera. ¿Sí? Ah, genial. A va a ser un flotante igual, porque son todos flotantes en Scilab, ¿sí? Va a ser bien. flotante igual. O sea, si yo hago, por ejemplo, int de 0,5, esto me devuelve 0, la parte entera de 0,5, ¿sí? Ahora, si yo le asigno a A, este número, por más que sea 0, sigue siendo un flotante. No es como otros lenguajes donde vos tenés distintas variables. Por ejemplo, en algunos lenguajes vos haces 1 dividido 2 y te da 0. Claro. ¿Sí? Acá si yo hago, por ejemplo, A igual int de 1,5, me da 1. Pero si yo hago A dividido 2, me da 0,5. Sigue siendo un flotante, ¿sí? Claro, no es como, claro, para acá no estamos definiendo variables al principio y todo eso. No, porque es un lenguaje dinámico. Es un lenguaje, incluso A puede ser ahora 1 y después A puede ser igual un texto. Claro. Y se reemplaza, ¿sí? Es un lenguaje dinámico. No está fuertemente tipado como otros lenguajes. Además de ser dinámico, no está fuertemente tipado. Bueno, eso por ahí para los que están aprendiendo programación, capaz que no les resulte familiar lo que estábamos hablando, pero ya le van a ir agarrando la mano. Y bueno, si cualquier duda, consulten por acá. Tenemos un par de minutos más para consulta, si alguien quiere empezar a hacer el práctico o como quieran. No sé si el práctico 2 está visible igual. Ahora me voy a fijar cuando termine la clase. Profe, sí. ¿podrían cargar el PDF o el Power? No me acuerdo bien del principio de clase. Sí, Alejo, ¿podés pasarlo? Sí, yo ahí lo subo a Discord para que lo tengan. Dale, buenísimo. Profe, Sí, pero para ser claro, el viernes ya directamente arrancamos con el horario nuevo. No, este viernes vamos a mantener el horario que teníamos porque ya dimos las 2 horas de hoy. La semana que viene empezamos con el horario nuevo. Buenísimo. Profe, consulta, no sé si lo preguntaron antes. Mencionó que vamos a empezar ya con el TP2. La teoría que se va a dar el viernes, ¿va a estar relacionada al trabajo práctico número 1? La teoría del viernes es, hasta donde me dijo Sofía, es de errores. Entonces ustedes con lo que vean en la teoría el viernes pueden hacer el práctico 1 y con lo que vieron con nosotros ahora ya pueden hacer el práctico 2. ¿Sí? Y el viernes igual vamos a repasar lo de errores y vamos a ver los ejercicios. ¿Sí? Perfecto, sí. Genial, muchas gracias. te quería avisar, Pablo, justo que ahí me fijé en Petco y sí, ya está el trabajo práctico 2, hay un apunte incluso que está más o menos parecido a lo que va a presentar Alejo, y también hay unos escenarios que puede ser de estructuras de programación y de arreglos que calculo que será para ir repasando. Sí, ustedes, o sea, es para que ustedes con la información que hay ahí puedan ir